Soy Karina Vergara, como me presentaron, soy bióloga de profesión y actualmente estoy colaborando con la Fundación, trabajo como coordinadora de investigación, en este minuto a cargo de mover un poquito los estudios clínicos y sacarlos lo antes posible. Esto sobre todo pensando en los pacientes que son los que van a recibir el medicamento. La labor que tengo hoy día es explicarles algo bastante importante para mí. Yo como bióloga, cuando comencé a estudiar biología, me pasaron mi ramo de fisiología y en el ramo de fisiología me hablaban de este equilibrio interno que necesita mantener el cuerpo, de cómo regulamos la temperatura, cómo regulamos el metabolismo, pero en ese minuto nunca se me explicó cómo se regulaba. Se hablaba que existía algo, que algo funcionaba, pero no se tenía muy claro qué. A mi sorpresa, en los años siguientes, continuando mis estudios personales, me encontré con el sistema endocannabinoide, nombre que nunca había escuchado, la verdad. Supongo que aquí los médicos, los profesionales de la salud, también muy pocos habrán escuchado el sistema endocannabinoide en la carrera, cuando uno le están enseñando todo lo que uno va a hacer a futuro. ¿Y por qué todo el mundo debe conocerlo? Porque finalmente es este sistema el que les decía regula nuestro equilibrio del cuerpo, permite que funcionemos, permite que reconstruyamos recuerdos, permite mantener una presión arterial constante, permite regular la temperatura, es lo que nos mantiene, ¿ya? Las fluctuaciones exteriores que hay claramente están afectando a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo necesita mantener este equilibrio. Entonces, hoy les vengo a presentar el sistema endocannabinoide. Bueno, el sistema endocannabinoide, para comentarles un poco, no es solamente los seres humanos que lo tenemos presente. El sistema endocannabinoide está presente en todo el reino animal, o sea, desde el gusano más pequeño hasta nosotros, que en teoría somos lo más evolucionado, existe. ¿Y cómo se descubrió esto? El descubrimiento comenzó recién en los años 90. Precisamente el doctor Mechulam, que ya habló Ana María en la presentación anterior, viene siendo el abuelo de la medicina canábica, es el mayor investigador. Y la historia del doctor Mechulam es que él a sus 20 años en Israel, después de haberse ido con su familia desde Bulgaria de una persecución contra los judíos, su familia se fue a Israel y él en su juventud estudió en la universidad, es químico de la Universidad de Israel, y él a sus 20 años comenzó a conseguirse cannabis escondido de los requisitos que hacía la policía. Le permitieron descubrir el THC en el año 64. Y después, en el año 90, es cuando él describe por primera vez, este equipo compuesto por todos estos profesionales, describen por primera vez la anandamida. La anandamida es un endocannabinoide. Es un cannabinoide muy parecido a los que están en la planta del cannabis, pero que lo produce nuestro cuerpo. Es en la misma década del 90 en donde distintos equipos, muchos de ellos liderados por el doctor Mechulam, además de descubrir la anandamida, descubren también el receptor cannabinoide tipo 1. En nuestro cuerpo hay 2 receptores cannabinoides, este fue el primero en descubrirse, por eso supongo que se le puso el tipo 1. Y fue también en la década del 90 cuando se describe por primera vez el sistema endocannabinoide. Esto posiciona a Israel como uno de los países a la vanguardia de la investigación científica y actualmente está alrededor de 22.000 usuarios con la posibilidad de ocupar cannabis medicinal en Israel. Se espera que a finales de este año, 2017, sean 30.000 los usuarios y a eso del 2018-2020 estarían sobre casi 50.000 usuarios. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? En nuestro cuerpo existen sitios específicos en todas nuestras células que permiten recibir señales del exterior de la célula y transformarlo en algo que lo podemos percibir en nuestro cuerpo. Además, nuestro cuerpo, como les contaba, produce cannabinoides endógenos, muy parecidos al THC o al CBD, los más conocidos de la planta. Y estos cannabinoides endógenos se acoplan, pueden unirse a estos receptores que están presentes en la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Junto los receptores endocannabinoides los receptores cannabinoides junto con los endocannabinoides o cannabinoides endógenos son los que constituyen el sistema endocannabinoide.
OSEC, también como abreviación para no estar repitiendo tanto endocannabinoide. ¿Para qué sirve? Como les comentaba, nuestro cuerpo necesita mantener un equilibrio a pesar de que la temperatura cambie afuera, a pesar de que nosotros tengamos un estrés, el cuerpo necesita mantenerse funcionando. Y esa es la gran labor que tiene el sistema endocannabinoide. Si no existe homeostasis, lo que se generan son enfermedades. El sistema endocannabinoide, finalmente, lo que se está descubriendo es que regula un sinnúmero de procesos fisiológicos en nuestro cuerpo. Entre ellos, como les comentaba, el aprendizaje y la memoria, la emoción, el humor, el comportamiento adictivo, la respuesta inmune, el apetito y el metabolismo de nuestro cuerpo, la modulación del dolor, la modulación de la inflamación, incluyendo la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas en el cerebro, y también la neuroprotección. Además, hay procesos a nivel cardiovascular e inmunológico que también regula el sistema endocannabinoide. Como ven, es prácticamente todo. Otra cosa muy importante del sistema endocannabinoide es que también interactúa con múltiples neurotransmisores. Los neurotransmisores es lo que hace que nuestras neuronas se puedan comunicar de una a otra y transportar una señal, por ejemplo, para decir que tenemos hambre. Todos estos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, el glutamato, prostaglandinas, están relacionadas a procesos inflamatorios, procesos del dolor, procesos de la memoria. Y el sistema endocannabinoide interactúa con ellos para poder modificar estas señales. Por tanto, esta interacción con estos neurotransmisores es lo responsable de la mayoría de estos efectos farmacológicos que son conocidos de la marihuana o del cannabis. También decir que los cannabinoides sintéticos y los fitocannabinoides también ejercen una interacción sobre estos receptores cannabinoides, lo que permiten ejercer ese efecto fisiológico. ¿Cómo funciona el sistema endocannabinoide? Aquí me voy a ir un poquito a lo técnico, pero voy a intentar no ser tan aburrida. Dos neuronas se están comunicando y la neurona postsináptica, que es la que viene después de la que digamos, recibe la señal de la neurona anterior, es la encargada de producir los endocannabinoides, ¿ya? Los endocannabinoides se producen solo a demanda. Si nuestro cuerpo los necesita, el cuerpo va a producir endocannabinoides. Si no los necesita, no los liberamos. Por tanto, por ejemplo, si hay dolor, nuestro cuerpo, ¿qué es lo primero que hace? Además de liberar un montón de otros neurotransmisores y moléculas, produce endocannabinoides. Estos cannabinoides se producen a partir de lípidos, es decir, de grasa. Son liberados a la hendidura presináptica y los receptores endocannabinoides están en la neurona presináptica, es decir, la anterior. Ellos interactúan, el receptor los recibe y luego el receptor transduce una señal al interior de la célula, modificando distintos canales de iones que permiten que se liberen neurotransmisores u otras moléculas. El sistema endocannabinoide, por tanto, los endocannabinoides permiten modular ciertas respuestas, pero también por ende los fitocannabinoides, es decir, los cannabinoides derivados de la planta, también lo afectan. Así también como los cannabinoides sintéticos, que también existen y son algunos recetados desde los años 80 para tratar problemas que también pueden ser tratados con cannabis natural. Por tanto, estos tres tipos de cannabinoides actúan sobre los receptores del cerebro, específicamente, y que no solamente están en el cerebro, los CB1 y CB2, y como les comentaba, todo esto involucrado en un montón de procesos fisiológicos. Un poquito para hablar de los receptores endocannabinoides. Estos son receptores de transmembrana. Esto quiere decir que, como la foto lo muestra, como el dibujo lo muestra, tienen parte que sale al medio extracelular como al medio intracelular. Por tanto, reciben la señal del medio externo para introducirla a la célula y producir los cambios necesarios. Los receptores cannabinoides son también una gran familia de receptores que existen en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita comunicarse entre una célula y otra. Y esta familia es la familia de las proteínas G. Hay muchos receptores que son de esta familia, por lo tanto los receptores cannabinoides no son muy distintos a otro tipo de receptores que tenemos en el cuerpo. Una diferencia que hay entre los dos tipos de receptores, el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2, es la ubicación donde están.
Los receptores de tipo 1 específicamente se sitúan principalmente en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, pero también en algunos órganos fuera del sistema nervioso central. Y los receptores CD2 específicamente, mucho más frecuentemente, en el sistema inmune. Aquí en esta imagen es muy visual y permite ver dónde están situados cada uno de estos receptores. Como podemos ver, los receptores CD1 son mucho más, se sitúan en muchas más partes del cuerpo, entre ellos el cerebro, pulmones, sistema vascular, músculo, tracto gastrointestinal y órganos reproductivos. Y en cambio los receptores tipo 2 básicamente están en el vaso, que es donde se producen la respuesta inmune, los huesos y la piel. Y además están en conjunto en el sistema inmune, hígado, médula ósea y páncreas. Específicamente en el cerebro, también hasta hace poco se pensaba que solamente existían receptores tipo 1 en el cerebro. Ahora sabemos que también están presentes en las células gliales y también los receptores tipo 2 también se presentan en el tronco encefálico. Por ende, los receptores tipo 1, que son más afectados mayormente por el THC, tienen más respuesta a nivel cerebral. En cambio, por ejemplo, el CBD, que es mucho más afín por el receptor tipo 2, no afecta tanto el cerebro. Y esa es la diferencia de por qué el cannabidiol no es psicoactivo como es el THC. Esa es una de las principales características farmacológicas. Como les comentaba, el receptor tipo 1 se expresa en forma elevada en el hipocampo, ganglios basales, córtex y cerebelo del sistema nervioso central y en todos estos otros órganos y musculatura. Receptores tipo 2, aquí como les comentaba, mayormente en el sistema inmune, muchos en macrófagos, neutrófilos, monocitos, linfocitos, B y T, células macrogliales. ¿Cuál es la importancia del CB2? Es la respuesta, el efectos inmunomoduladores que dicen, que señalan que tiene el cannabis, están dados por esta presencia de gran abundancia de receptores tipo 2 en las células del sistema inmune. Además, como les comentaba, también ahora se sabe que receptores tipo 2 se encuentran en la piel, en células óseas, hepáticas y secretoras del páncreas. Nuevamente, en el cerebro, los receptores que están más abundantes son los receptores tipo 1 y, como ven, son más abundantes en el corte cerebral, en el córtex prefrontal, en el ganglio basal, en el hipocampo y el cerebelo. Todas estas son las funciones que afecta el THC cuando activa los receptores tipo 1. Por ejemplo, las funciones cognitivas altas, las funciones ejecutivas, el aprendizaje y las emociones, el control motor, el aprendizaje, la memoria y la postura. Aquí esta imagen la puse mayoritariamente para representar que el THC donde mayormente actúa es en los receptores tipo 1, que como les comentaba están principalmente en el cerebro. En cambio, otros cannabinoides menos conocidos, como por ejemplo el cannabimiol y el cannabidiol, afectan mayormente al receptor tipo 2. Como les comentaba, y esto un poco para hacerlo un poquito más entendible, el mecanismo por el cual funcionan los endocannabinoides con los receptores cannabinoides es mediante una especie de llave a su cerradura. Esto es una molécula específica que actúa sobre un receptor específico y produce una respuesta específica. Bueno, y ahora nos vamos a los cannabinoides endógenos, la otra parte del sistema endocannabinoide. Nuestro cuerpo produce dos endocannabinoides hasta el minuto que se conocen. Una es la anandamida y la otra es el 2-AG. No voy a repetir ese nombre porque es un poquito complicado y mi lengua se traba un poco. Son molecularmente, químicamente son muy similares y se acoplan exactamente de la misma manera frente a los receptores como lo hacen los cannabinoides, los fitocannabinoides derivados de la planta del cannabis. Como les comentaba, son derivados, ambos dos cannabinoides se producen a partir de ácidos grasos poliinsaturados. Los dos reconocidos, la andamida y el 2-AG, ambos se producen en la membrana celular. La membrana celular también está compuesta de lípidos, entonces
la fabricación de estos endocannabinoides se produce en este organelo de la célula. Por ejemplo, una de las propiedades importantes que se conoce de la anandamida es la mantención de la presión arterial. Ya la anandamida actúa como un efecto relajante, entonces ante un aumento de la presión arterial es la anandamida una de las encargadas de regular y disminuir esa presión arterial. Se le puso anandamida a partir de la palabra sánscrita que involucra un portador de paz, felicidad, bienestar. ¿Ya? La anandamida, por ejemplo, cuando nosotros estamos felices, estamos contentos, estamos en bienestar, la anandamida también se libera en nuestro cuerpo. La anandamida no solamente la producimos nosotros, también está presente en el chocolate, en el cacao. Cuando uno come cacao también está consumiendo anandamida. La trufa negra también consume anandamida. Cuando uno come trufa negra también está consumiendo anandamida. Y en los erizos. A los que les gustarán los erizos sabrán el placer que produce, producto de la anandamida. Sin embargo, el más abundante en el cerebro es el endocannabinoide 2-AG. Unas 200 veces se encuentra una concentración superior, unas 200 veces. También se genera a partir de fosfolípidos de la membrana y es un mecanismo bastante similar al de la anandamida. Y un dato nuevo de un estudio que salió hace relativamente poco es que cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo aumenta la producción de endocannabinoides. Ahora nos vamos a los cannabinoides exógenos. Si bien no son parte del sistema endocannabinoide, los cannabinoides exógenos pueden afectar el sistema endocannabinoide. Y los cannabinoides exógenos más conocidos, por obviedad, son los fitocannabinoides. La planta cannabis sativa, hasta el momento, están identificados 483 compuestos químicos diferentes en la planta. Alrededor de 100, está el número un poco ahí al debate aún, un 90 de ellos serían cannabinoides. Pero además de cannabinoides encontramos otros tipos de alcaloides, flavonoides y terpenos. Los terpenos son las moléculas aromáticas, lo que le da el aroma a la planta del cannabis. Ese aroma cítrico, el aroma lavanda, el aroma pino, está determinado por los terpenos. Si uno ve la planta del cannabis al ir haciendo un acercamiento, los fitocannabinoides y todas estas otras moléculas se producen mayormente en lo que llamamos tricomas. Los tricomas son unas estructuras que producen no solamente la cannabis sativa, sino que muchas otras plantas, pero en los tricomas de la planta cannabis se producen tanto terpenos como cannabinoides. Son estas estructuras las que cuando uno consume cannabis o produce las extracciones es lo que quiere rescatar. Para que sepan, como les decía, más o menos los cannabinoides, 66 conocidos establecidos hasta ahora, 90 aproximadamente lo que están hablando los científicos en los últimos años. Pero además de fitocannabinoides, producen compuestos nitrogenados, aminoácidos, enzimas, azúcares. O sea, tenemos un montón de compuestos químicos en una sola planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mezcla única de los distintos componentes genera estos distintos efectos que dependen mucho de la variedad de cannabis que se está ocupando. Eso se traduce en que en algunas plantas, por ejemplo, sean más sedantes, otras más eufóricas, otras aumenten el estado del ánimo y otras ofrecen una mezcla de todo lo anterior. No solamente los cannabinoides son responsables de estos efectos, sino que flavonoides y terpenos también tienen mucha intención en este efecto que producen las plantas. Y hasta el momento son unos 200 a 500 terpenos se han identificado en la especie del cannabis, todo dependiendo de qué variedad de cannabis se está utilizando. Y lo importante es que este efecto entre todos los compuestos, no solamente los cannabinoides, sino que flavonoides, terpenos y todos los compuestos que les mostraba anteriormente, es lo que se conoce como efecto séquito. Aquí no es el cannabinoide, el que hace el efecto, el que tiene la utilidad medicinal, es toda esa combinación. Voy a referirme un poco más al efecto séquito un poquito más adelante. Yendo a los terpenos y los flavonoides, ¿por qué es tan importante y por qué ahora también en Fundación Daya nos estamos enfocando en también ofrecer a los pacientes variedades específicas para tratar ciertos problemas dependiendo de los terpenos? Aquí, por ejemplo, están los 5 terpenos más comúnmente encontrados en la planta. Tenemos el pineno, el linalolol, el cariofileno, mirceno y limoneno. Todos tienen nombres dependiendo de donde se encuentran con más abundancia. El pineno es el que le da el aroma al pino.
Y el pineno tiene propiedades farmacológicas muy bien establecidas, entre ellos antiinflamatorio, broncodilatador, mejoramiento de la memoria y antibiótico. Por ende, por ejemplo, cuando se dice que el THC afecta mucho la memoria, sería bueno enfocarse en variedades que tengan alto contenido en pineno para que este efecto de mejoramiento de la memoria pueda contrarrestar este efecto del THC sobre la memoria reciente. Y así con todo el resto de los terpenos. Tienen efectos anestésicos, analgésicos, ansiolíticos. Entonces todo este conjunto es lo que produce el efecto medicinal del cannabis. Y esto es muy importante porque cuando uno se va a un medicamento, a un cannabinoide aislado, se está viendo que se necesita mucha mayor cantidad, una mucha mayor concentración de este cannabinoide para producir el mismo efecto que produce una extracción realizada de manera más artesanal, por ejemplo, que tiene todos los compuestos. Bueno, los terpenos son compuestos volátiles, es el problema de la preparación de los extractos que se producen de manera medicinal. La importancia de los terpenos, de conservar los terpenos, por eso muchas veces para la mayoría de los pacientes, al menos la experiencia que estamos teniendo en Daya Santiago, es que para muchos pacientes lo que más les conviene es el macerado en aceite de oliva. El macerado en aceite de oliva está logrando conservar cannabinoides y terpenos en mayor medida que la resina. Lamentablemente la resina, que es el producto más concentrado, pierde casi la totalidad de los terpenos que estamos viendo son muy importantes para modulación de distintos efectos medicinales. Además hay algunos terpenos que por ejemplo pueden modificar el traspaso del THC hacia el cerebro, entonces modulan también la acción de los mismos cannabinoides. Fitocannabinoides. Aquí nos vamos ya enfocando a los cannabinoides presentes en la planta. Mayoritariamente son dos los más conocidos, el THC y el CBD, que se ha puesto tan de moda últimamente por su tan conocida efecto anticonvulsivo. Pero por ejemplo, quiero explicar algo que a lo mejor no mucha gente lo conoce. Los cannabinoides, cuando uno lo consume en una resina o fumado o vaporizado, el cannabinoide está en su manera activa, que es por ejemplo el THC. En cambio, cuando está en la planta, cuando no se le aplica calor, en definitiva, este cannabinoide se encuentra en su forma ácida, por lo tanto se le llama THCA. Lamentablemente, como la investigación científica en base a cannabis ha estado tan coartada, la investigación con los cannabinoides ácidos no ha sido mucha. Lo que nos estamos dando cuenta es que con las preparaciones que no se les aplica temperatura, los macerados, las tinturas, por ejemplo, que se dejan un tiempo macerar en alcohol o otras que se dejan macerar en aceite de oliva, estos cannabinoides ácidos también tienen muy excelentes propiedades medicinales y tienen la ventaja de no generar psicoactividad. El cannabidiol, como les comentaba, muy popular últimamente, sobre todo porque aquí no sale, pero es un anticonvulsivo. Además, ahora está siendo muy estudiado por ser un antiansiolítico, antipsicótico y analgésico. En este minuto, el laboratorio farmacéutico que produce Sativex, un estudio con el CBD como antipsicótico. Hasta hace unos años atrás pensaban, no lo he pensado yo, pero pensaban que el cannabis generaba esquizofrenia, generaba bipolaridad, y era lo que se comentaba en los círculos médicos. Bueno, ahora encontramos la sorpresa de que el CBD actúa como un antipsicótico, y los resultados que está teniendo GW Farmacéutica son bien impresionantes y están logrando muy buenos resultados con personas con esquizofrenia. El cannabidiol, CBN, muy importante, es un producto de degradación del THC. Y el CBN tiene excelentes propiedades también, funciona muy bien como un sedante, también como un anticonvulsivo, antiinflamatorio. El cannabigerol, CBG, también antibiótico, analgésico, antimicótico, todas propiedades importantes, y eso es lo que quiero que se vayan bien comprendiendo este efecto. Aquí no es el THC o no es el CBD, es cientos de compuestos que generan estas distintas respuestas fisiológicas que permiten tener estos efectos. Y como vemos, un conjunto nos va a permitir con una sola medicina tratar distintos problemas. Vamos un poquito volviendo al THC, es el cannabinoide con mayor presencia en la mayoría de las cepas de cannabis. El nombre más
científico sería delta 9-THC, popularmente se le dice THC, más fácil. Tienen propiedades mayormente hidrófobas, por eso es importante hacer las extracciones en aceites o en alcohol. En agüita sirve, pero en agüita van a actuar más los terpenos que los cannabinoides. Por eso si preparan una infusión, agregarle unas gotitas de leche, esa grasa va a permitir que esos cannabinoides se extraigan en la leche y esa leche va a transportar los cannabinoides. Existe también el delta 8 THC, muy similar al delta 9. Solo están en algunas variedades de cannabis, no están todas y tienen muy buenos efectos medicinales también. Entonces son cannabinoides que uno también tienes que buscar en las distintas cepas. El cannabidiol, como les comentaba, CBD, importante porque estábamos viendo muy buenos resultados en la epilepsia, está desprovisto de acción psicoactiva, por lo tanto representa una muy buena posibilidad de tratamiento. Lo importante es que, como ya lo dijo Ana María, el cannabidiol solo es difícil que actúe de una buena manera. Tiene que estar acompañado por un poquito de THC, aunque sea, o los terpenos. Lo importante del cannabidiol, su acción neuroprotectora. Lo que estamos viendo y lo que se está demostrando con los estudios científicos es que, por ejemplo, los niños que sufren de ataques de epilepsia, los que consumen cannabidiol, los que están consumiendo variedades de cannabis, por ejemplo, con la misma cantidad de CBD y THC, no están sufriendo tanto daño neurológico después de estas crisis severas. Y una cosa muy importante del CBD es que disminuye la capacidad del THC de su efecto psicoactivo. Por tanto, variedades equilibradas entre CBD y THC van a permitir tener un efecto medicinal, sentirlo en el cuerpo, pero no sentir el cerebro afectado. Como les comentaba, el CBD ha recibido harta atención últimamente por el efecto anticonvulsivo y por la falta de psicoactividad. Y como les comentaba, vuelvo a repetir, el efecto sinérgico, lo que se conoce como efecto séquito, es decir, cannabinoides, terpenos, flavonoides y todo el resto de compuestos que están en la planta es lo que hace que funcione la cannabis en nuestro cuerpo. Aquí una tabla con los distintos efectos, los más conocidos de efectos del cannabis, y aquí cuál es cada cannabinoide que determina ese efecto. Lo que les comentaba, en crudo, en la planta en verde, los cannabinoides están en una forma ácida, por eso todos se acompañan de la letra A al final. También tienen propiedades medicinales. Cuando los cannabinoides son calentados o a través del paso del tiempo, estos pasan a una forma neutra, por decirlo de alguna manera, tienen más propiedades medicinales porque se han estudiado más simplemente. Ahora falta estudiar estos y ver cuáles son realmente los efectos medicinales que tienen. Y luego, por efecto del tiempo, también hay degradación. Por ejemplo, el THCA pasa al CBN, que les comentaba, el cannabiniol, que también tiene un montón de efectos medicinales, y también el delta 9-THC se degrada al delta 8-THC, que también tiene buenas propiedades medicinales. Por tanto, por ejemplo, si alguien, no quisiera tener tanto efecto psicoactivo, no quisiera los efectos del THC, dejar madurar un poco más la planta en el cultivo va a permitir producir más cannabiniol. Cannabiniol no tiene tanta actividad psicoactiva y tiene muy buenas propiedades medicinales también. Medicamentos en base a cannabinoides. Nos encontramos con Sativex, que se espera que ingrese al país en octubre, noviembre. Es el primer medicamento en base a la planta del cannabis comercializado a nivel mundial. Está disponible en 15 países, España, Estados Unidos, Canadá, Israel. Es de una proporción 1:1, tiene la misma concentración de THC y de CBD y 5% de otros cannabinoides. Y está recetado mayoritariamente para el tratamiento de la espasticidad, la esclerosis múltiple. La aprobación de medicamentos se hace específicamente para un tipo de enfermedad. Entonces, cuando se quiso dar la aprobación para el Sativex, solo se aprobó para la esclerosis múltiple. Ahora de a poquito se han ido haciendo otros estudios que obviamente, como todos los que trabajamos en cannabis medicinal, sospechamos iba a ser muy efectivo también en el tratamiento del dolor, en el tratamiento de dolor no oncológico, de dolor oncológico y otras patologías. Bedrocan, que uno supondría un nombre de un medicamento, Bedrocan es el nombre del medicamento, pero es
son cogollos directamente. Estos son vendidos en Holanda. Bedrocan es la única empresa autorizada en Holanda para producir cannabis, y en Holanda no encontramos que tú puedas ir a comprar aceite. Tú únicamente puedes ir a comprar cogollos recetados por un médico, y ese cogollo el paciente junto con el médico evalúa cuál es la mejor manera de consumirlo. Arbisol es otro producto que está desarrollando también Bedrocan, que contiene CBD. Lo están estudiando para regulador del metabolismo. Esto referente a que, por ejemplo, todos los cannabinoides afectan el metabolismo. Entonces, por ejemplo, los consumidores de cannabis se está viendo que son menos propensos a desarrollar diabetes en la adultez. Todo esto es regulación de los cannabinoides. Y Arbisol se está ocupando para estos temas, para la diabetes, para la regulación del azúcar. Namisol es solo THC puro, se utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple, también están en estudio. El Epidolex es el medicamento que se está estudiando para el tratamiento de la epilepsia. Este contiene solamente CBD, no contiene THC, pero son medicamentos que se están estudiando y están saliendo al mercado. Es una realidad internacional, se está viendo a nivel mundial que está cambiando la mentalidad, y Chile no hace la diferencia. Actualmente el uso medicinal del cannabis está aprobado en diferentes países, entre ellos Canadá, República Checa, Alemania, Israel y Holanda. Los 3 que tengo seleccionados ahí, los tengo seleccionados porque son 3 países que llevan una experiencia de más de 15 años con programas de cannabis medicinal funcionando muy bien, a los cuales los pacientes pueden acceder, van al médico, les dan una receta, van a comprar su aceite, van a comprar sus cogollos o cultivan. Y no han habido consecuencias graves, no han habido consecuencias de aumento de consumo en jóvenes. La realidad de la medicina canábica existe y ha estado escondida, porque no la han contado. Y aquí, cannabinoides sintéticos. Como les comentaba anteriormente, son 2 los que están desarrollados. Uno se conoce con el nombre comercial de Marinol y el otro con el nombre de Sesamet. Ambos están aprobados en un montón de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Canadá, para el tratamiento mayoritariamente de náuseas y vómitos en el tratamiento de la quimioterapia. Estos medicamentos se empezaron a recetar en los años 80 en Estados Unidos, ¿ya? Y tienen muy buenos resultados. La diferencia es que los efectos psicoactivos, porque es un THC sintético, y el efecto psicoactivo de este THC sintético es mucho más alto que el efecto psicoactivo del THC natural. Por tanto, hay muchos más pacientes que rechazan continuar con la terapia por estos efectos secundarios. Y esto último que lo quiero dejar aquí como a pensamiento es una teoría que ha salido en 2008, fue la publicación de este estudio del doctor Ethan Russo, que es uno de los invitados internacionales al seminario de cannabis que se dará en Santiago en diciembre. Y él si les hablaba del doctor Mechulam, era el abuelo de la medicina canábica, y Ethan Russo ahora está siendo como el padre de la medicina canábica. Es el que propuso el término efecto séquito para denominar este efecto conjunto de todos los compuestos del cannabis, y es también quien propuso la teoría de la deficiencia clínica de endocannabinoides. Y ¿qué es lo que él dice? Si el Alzheimer está caracterizado por una deficiencia de la acetilcolina, el Parkinson por una deficiencia de dopamina y la depresión por unos menores niveles de serotonina y otros neurotransmisores, ¿por qué no la deficiencia de endocannabinoides puede estar determinando ciertas enfermedades que no hemos sido capaces aún de tratar? Y él propone que tanto la migraña, la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, el colon irritable y otras condiciones resistentes a tratamiento, ¿por qué no están dadas por una deficiencia clínica de endocannabinoides? Y este estudio, ¿qué es lo que hizo? Ethan Russo se dedicó un tiempo largo a revisar todos los estudios científicos en cuanto a fisiología del sistema endocannabinoide, y encontró que efectivamente lo que dice la fisiología, el estudio del cuerpo en cuanto al sistema endocannabinoide, da mucho que pensar de que es efectivo esta deficiencia de endocannabinoides. Los estudios post-mortem, por ejemplo, que se han hecho con pacientes de Parkinson, los pacientes de Parkinson no logran producir su sistema endocannabinoide está deteriorado, no logran producir los endocannabinoides necesarios para mantener esa homeostasis que les comentaba. Lo mismo pasa con la fibromialgia. No, para que sepan un poquito, cuando uno siente dolor, nuestro cuerpo produce esos endocannabinoides. La fibromialgia
probablemente esas personas ya no puedan producir esos endocannabinoides tan necesarios para modular esa respuesta del dolor. Y sobre todo pensando que, y esto es algo bien impresionante, la abundancia de receptores endocannabinoides es mucho mayor que la abundancia de otros receptores, los receptores nicotínicos que responden a la nicotina o los receptores opioides. Los receptores cannabinoides son mucho más abundantes, entonces ¿por qué no pensar que el fallo de este sistema endocannabinoide es lo que nos está produciendo un montón de enfermedades que hasta el minuto no podemos tratar de buena manera? Y lo que están postulando todos los investigadores en base a cannabis es que finalmente este sistema endocannabinoide va a ser la próxima diana terapéutica que va a poder permitir ayudar a montones de pacientes que aún todavía no encuentran respuesta en los fármacos actuales. Muchas gracias por su atención.